Buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga. Otro domingo más, otro día del Señor donde vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a orar y ponernos en manos del Señor. Señor, gracias te damos porque en tus manos estamos seguros de lo que tú hablaste por medio de tu palabra, la Biblia. Seguros de que tú cumples y has cumplido y cumplirás todas tus promesas, Señor, ahí escritas. Y por eso estamos aquí, porque confiamos en eso, Señor. Y estamos aquí también porque queremos seguir aprendiendo y poder vivir eso que está escrito en la Biblia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Iniciamos esta serie de una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. La serie es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Una serie muy importante. El tema de hoy es la resurrección de Jesucristo, poder de Dios para salvación. O sea, la resurrección de Cristo es poder de Dios para salvación. Y la palabra de Dios nos lleva a Salmos, al libro de Salmos, capítulo 16. Salmos 16, versículo 10. Lo voy a leer en la Reina Valera. Usted sígame ahí o aquí en la pantalla. Salmos 16, 10 dice así: pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es sin duda un versículo de una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento, porque se refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Se confirma esto en el libro de los Hechos, capítulo 13. Ahí lo puede hacer la referencia con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. El Padre Celestial no permitió que el Santo, el cuerpo de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús, que vino a esta tierra como hombre, se pudra en esa tumba. La tumba de Jesús, allá en Israel, en Jerusalén, está vacía. Amén. Vamos a leer otro pasaje que fue escrito 1000 años después de este pasaje de Salmos que leímos del rey David. 1000 años después, ya el Señor, nuestro Señor Jesús, está en la tierra como hombre. Eso fue hace 2000 años atrás. Y él, en Mateo capítulo 17, profetizó de esta manera acerca de lo que en breve le iría a ocurrir. Mateo 17, versículo 22, Reina Valera contemporánea, dice así: cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Fíjense, me gusta cómo esta versión dice los poderes de este mundo. En la Reina Valera 1960 dice: los entregarán en manos de los hombres. Y en esta traducción contemporánea, al decir poderes de este mundo, da a entender un trasfondo mayor, donde el diablo, el príncipe de este mundo, entra en escena. O sea, va a ser entregado a los hombres de este mundo que son influenciados por el príncipe de este mundo, el diablo. Y en el versículo 23 dice así: y lo matarán, pero al tercer día resucitará, dice el Señor Jesús acerca del mismo. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho, los discípulos. ¿Por qué se entristecieron mucho los discípulos, mis hermanos? ¿Por qué ustedes creen que los discípulos, al escuchar esta profecía de Jesús, se entristecieron? Porque ellos querían otro final del ministerio de Jesús. Ellos estaban viendo otra cosa. En ese momento, ellos veían el potencial de Jesús como el Mesías para hacerse con el trono del pueblo de Israel,
acabar con los romanos y ellos ser los principales funcionarios en este nuevo gobierno de Jesús. Eso es lo que le entraba nomás. Mucha gente en el mundo así es, ¿verdad? Y mucha gente, muchos hermanos que están en las iglesias, quizás también así piensen como los discípulos en ese momento. Esta es una carnalidad, ¿verdad? Que vemos que primero los discípulos andan viendo por el poder y el reconocimiento de las cosas en este mundo. A ellos, los discípulos, les cegaba este afianzamiento a las cosas de este mundo y no dejaba que la palabra de Jesús entre a sus oídos para asombrarse de esta declaración tan espectacular que dice, y al tercer día resucitaré. Eso es lo que les dijo en ese momento Jesús. Dijo que él iba a morir, pero iba a resucitar de los muertos. Jesús les estaba declarando que iba a levantarse de los muertos, pero ellos no les importaba. Solo veían coartadas, destruidas. En esa declaración de Jesús, sus anhelos más importantes de ser pues, alguien conocido, alguien poderoso. Eso es lo que ellos veían y por eso se entristecieron. Acercándose aquel día en donde Jesús moriría, el Señor nos muestra un previo, una muestra de lo que Él haría con su resurrección. Va a la casa de su amigo Lázaro. Ahí Lázaro conocen al hermano de María y Marta. Y justamente es ahí, antes de resucitar de los muertos a Lázaro como un previo de lo que él iba a hacer, él hace una de las declaraciones más importantes del Evangelio. Vamos todos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25 en la Reina Valera. Fíjense cómo le dijo Jesús. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Esto nosotros como cristianos conocemos de memoria este versículo. Pero póngase a imaginar usted que no conozca este versículo y que alguien venga y le diga que va a morir y que va a levantarse de los muertos. ¿Cómo le parecería eso? Bueno, justamente la gente que lo estaba escuchando ahí estaba así, por ahí, así como estoy yo ahora, de brazos cruzados. Y Jesús diciendo esta verdad, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, o sea, va a vivir. ¿Cuántos nosotros creemos esta afirmación? Amén. Yo sé que nosotros, los que estamos aquí, la gran mayoría, pues creemos esta afirmación, esta verdad del Señor. Pero imagínese que si usted no es cristiano, no tiene fe, cuando escucha esto, realmente es confrontado. Pero en el momento que Jesús, si usted estaría en ese momento, allá hace 2000 años, usted vería que Jesús, inmediatamente después que dijo esta afirmación, dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro, que tenía 4 días de muerto, salió de la tumba. ¿Usted cómo cree que estaba la gente ahora? Sus discípulos. Híjole, a ver, parece que es verdad lo que dijo en Mateo 17, 22, ¿verdad? Ay, parece que es verdad. Dijo que iba a morir y a resucitar. Como que les empezaba a caer el 20, ¿no? Ahí en sus mentes. Mis hermanos, esta es una de las verdades máximas que nos debe de confrontar. Para los que no están en la fe en Cristo Jesús, confróntese ahora. Esto no es una simple religión, sino debemos de confrontarnos con esta verdad. Si Jesucristo es la resurrección y la vida, si Él tiene el poder, no solo de levantarse de los muertos, sino de levantarnos a nosotros de los muertos. Por eso hoy estamos aquí.
No porque hoy nos despertamos temprano, no teníamos nada que hacer y aquí estamos. Pregúnteselo, mi hermano, mi hermana, joven, muchacha, pregúnteselo a su corazón. Creer, fíjense, creer en esta afirmación que acaba del Señor de mencionar, de que Él es la resurrección y la vida, es tan importante como mi salvación, la vida eterna. En Romanos capítulo 10, versículo 9, en la Reina Valera, dice así, Romanos 10, 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no alcanza con eso, dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se dan cuenta? Este es un pasaje también bien conocido, Romanos 10, 9. Pero ahora tenemos que entender, absorber en nuestro corazón y mente de lo que es decir que confieso que Él es el Señor. Decir que Él es el Señor es decir que Él es la verdad, que Él lo que dijo lo hizo y lo cumplió, y que no es un falso ni un mentiroso. Por eso creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque Jesús una y otra vez no solo estaba profetizado desde hace siglos, milenios, de que Dios lo iba a levantar de los muertos, como leímos en el Salmo 16, sino que Él mismo, cuando vino a esta tierra hace 2000 años, Él dijo una y otra vez que tenía que padecer y después morir y levantarse de los muertos al tercer día. Eso era su misión. Eso es el Evangelio. Así de importante, mis hermanos y hermanas. Hay que creer que Dios el Padre levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús para que nosotros seamos salvos, como acabamos de leer en Romanos 10:9. La resurrección entre los muertos de Jesús nos señala a nosotros el camino de la vida eterna. Sin resurrección entre los muertos de nuestro Señor Jesús, no hay salvación posible, porque Él estaría en la tumba, como cualquier otro líder religioso, que hay muchos, sabemos, pues ahí está Buda, ahí está Mahoma, ahí están todos los líderes religiosos. Inclusive aquí el de la luz del mundo, ¿verdad? El creador, ahí están todos muertos en la tumba. Pero hay uno que no está. Esa es la trascendencia, mis hermanos. Y creer en esa resurrección de Jesús nos hace salvos. Es la señal que nos confirma, mis hermanos, la resurrección de Jesús nos confirma que el Padre Celestial ha aceptado el pago, el sacrificio perfecto de su Hijo. Cristo fue la ofrenda, la última ofrenda de olor grato ante el Señor. Por eso Él fue levantado de los muertos y exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre Celestial le dio el más alto honor a Cristo, haciéndolo Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa. Y eso quedó demostrado o confirmado en su resurrección. ¿Qué efectos, mis hermanos, qué consecuencias hay para nosotros, para usted y para mí, por creer que Dios levantó de los muertos a Jesús? ¿Qué hay? ¿Qué consecuencia hay de esto? Nosotros estamos destinados en este cuerpo corruptible, y sabemos que es corruptible, ¿por qué? Porque pecamos. Sabemos que es corruptible porque envejece. Sabemos que es corruptible porque va a morir. Este cuerpo va a morir. O hay alguno que diga, no, yo voy a vivir eternamente bueno, en este cuerpo. No, pero yo sé que los hermanos dicen, sí, nosotros tenemos vida, ¿no? Pero no hay nadie. Sabemos que este cuerpo está destinado a envejecer y a morir. Pero si hay algo seguro, mis hermanos, entonces, con esta afirmación, en esta vida, ¿qué es? Algo seguro, la muerte. Suena contradictorio, pero esa es la verdad. Pero nuestra fe en Cristo
en su obra redentora, que murió y resucitó, nos vivifica espiritualmente, dándonos una nueva vida en Cristo a través del Espíritu Santo. Y cuando este cuerpo muera, esta es la promesa, esta es la afirmación, esta es nuestra confianza, mis hermanos. Cuando este cuerpo muera, cuando yo me muera en lo físico, mi espíritu y mi alma van a estar inmediatamente en la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5:8 para los que anotan. Esperando algo, un evento trascendental, un evento único y espectacular, que es la resurrección para vida de los santos, el cual ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesús venga por su iglesia, Él va a dar nuevos cuerpos, así como Él obtuvo un nuevo cuerpo al tercer día resucitar. Para tener esos cuerpos inmortales, mis hermanos, ahora, en ese evento, como Cristo lo tuvo, si ese cuerpo nuestro suyo va a ser semejante también al de Cristo. Filipenses 3:21 para el que anota. Entonces vamos a estar como ya completos otra vez. Cuerpo, alma y espíritu. Tres en una sola persona. Nuestro cuerpo se nos va a ser dado, pero ahora no un cuerpo corruptible que muere, sino uno incorruptible que nunca muere. La gran diferencia es que este nuevo cuerpo es un cuerpo inmortal que no muere, semejante al del mismo Señor. Esa es la gran trascendencia e importancia de todo esto. Y que necesitamos estar entonces, como necesitamos estar para siempre en la presencia de Dios, esos cuerpos se nos es dado para justamente eso, para poder estar en la presencia de Dios ya. Primera de Corintios 15:49, Reina Valera, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49, dice así: y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal. ¿Cuál es la imagen del hombre terrenal? Este cuerpo que va a morir, corruptible, que envejece. Así también, o sea, lo estamos llevando, ¿no? Así también llevaremos la imagen del celestial. En la palabra de Dios para todos, para este versículo 49, dice así: ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra. ¿Cómo es ese hombre? Como Adán. Hasta ahora todos del polvo vinimos y al polvo vamos a ir. Pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. ¿Quién es el hombre que viene del cielo? Jesucristo. Esa es una promesa increíble, mis hermanos. Ser de la misma característica, esencia, nuestro cuerpo inmortal que el de Cristo. ¿Se imagina eso usted? Eso es la promesa. Ya con esto uno dice, ¿por qué no son todos cristianos? Porque no entienden esto. Piensan que esta vida hay que vivir la mejor vida y ya, y se acabó. Pero no entienden esta promesa. En el versículo 50 dice, ahí en primera de Corintios 15, versículo 50. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Subraye eso. No puede la corrupción heredar la incorrupción, el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es incorruptible. No tiene mancha, no hay pecado, no hay maldad. Como no puede haber pecado, como no puede haber corrupción ni maldad cerca de Dios, sería alguien que entre con un cuerpo corruptible o con pecado, ¿qué pasaría? Sería consumido y destruido instantáneamente. Por eso la gente que rechazó a Dios en esta vida es alejada de Él. Es una analogía, mis hermanos, cuando en el Antiguo Testamento ¿quién entraba al tabernáculo de Moisés? El sumo sacerdote, después de haberse purificado 3 veces, una vez al año. Entraba una vez al año después de haber sido purificado.
En el lugar santísimo, cualquier otra persona que entraba moría inmediatamente. Incluso el sumo sacerdote. Por eso le ponían una soga. Y si estaba haciendo algo mal, se moría. Entonces, cuando veían que no se movía la soga, pues no, este se murió. Y lo sacaban con la soga. Esa es la santidad de nuestro Dios. Y Él lo sabe. Por eso tiene todo bien planeado para que sus hijos tengan ese cuerpo glorificado como el de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús. Es necesario que podamos tener ese cuerpo para poder acercarnos a la gloria de Dios, al trono celestial. Por eso un cuerpo semejante al de Cristo es para poder vivir a pleno las grandes maravillas que el Padre Celestial nos tiene preparado, mis hermanos. Yo me imagino que este cuerpo va a tener unas características, unas propiedades exquisitas, mis hermanos. Hermosas, tremendas, imposibles de poder cuantificarlos con nuestra pequeña mente. Las capacidades que este nuevo cuerpo incorruptible van a tener se multiplicarían por sobre nuestra imaginación. El hombre, a través de las caricaturas, creándose superhéroes, ¿vieron? Se hacen como que vestigios. Pero Dios ya nos da una promesa de algo mucho mejor que todas esas caricaturas y fantasías del hombre. Esta capacidad hermosa que nos va a dar con este cuerpo incorruptible es para, ¿saben qué? ¿Para qué puede ser eso? Para experimentar, primero para estar en su presencia y no ser destruidos, pero también para experimentar todo lo maravilloso y hermoso que el Padre tiene preparados para sorprendernos constantemente a lo largo de la eternidad. Porque yo sé que a muchos cuando les hablan de la eternidad se les hace mucho muy largo. Hoy toda la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Bien aburridos. ¿Usted cree que el Señor nos va a aburrir en la eternidad? ¿Usted cree? Vida en abundancia le llama en Juan 10:10 el Señor. Vida en abundancia, que significa que no deja de faltar. Las sorpresas y las maravillas y los regalos, los dones, no dejan de fluir, no dejan de faltar. Esa es la vida en abundancia que el Señor promete en la eternidad. Siempre sorprendidos por las cosas que el Padre Celestial, el Todopoderoso, puede hacer en nuestras vidas. No es que el Señor está, ay, híjole, toda la eternidad, ¿y qué puedo sorprender? Por ahí 1,000,000 de veces lo sorprenda, pero 2,000,000 de veces los pueda sorprender yo. ¿Usted cree que el Señor anda preocupado con su mente, con sus capacidades ilimitadas? Eso no es de preocupación. Él nos va ciertamente a sorprender. No lo dude, constantemente, cada instante de la eternidad, en sus más, pues, vamos a llamarle tremendos, inimaginarios sueños que usted pueda tener. Esa es la eternidad con el Señor. No es que vamos a andar volando y después ya nos cansamos de volar y qué aburrido está esto ya, Ya me cansé del arpa, ya toco el arpa, el piano, la batería, ya toco todos los instrumentos. ¿Usted cree que se la va a acabar con los instrumentos? ¿Cuántos instrumentos usted piensa que puede diseñar el Señor? ¿Y cuánta capacidad de escucha nos va a dar el Señor? Usted sabe que un ciervo tiene una capacidad de escuchar en nosotros más de 100 veces. El perro tiene una capacidad de olfato de más de 100,000 veces. ¿Usted piensa que con 5 sentidos, aumentados como los animalitos que Él creó, no nos las acabamos? Imagínese cuando Él diga sin límites esto, en 5 sentidos, no, 20 sentidos, no, 1,000,000 de sentidos te voy a dar. ¿Usted piensa que nos vamos a estar aburridos allá en las nubes, tirados así? Sin nada, hoy no tengo nada que hacer. Eso es en esta vida, mis hermanos. En esta vida hay días aburridos, días deprimentes, dirá alguno. Otros días nos divertimos. Pero allá no, allá es la gloria con el Señor. ¿Cuántos queremos ser sorprendidos con el Señor allá? Amén. Vamos a hacerlo. En el Salmo que leímos al principio, el Salmo 16:11, dice, en tu presencia
En el siguiente versículo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Subraya esa palabra, plenitud de gozo. ¿En dónde hay plenitud de gozo? En su presencia, en la vida venidera. Y ahora en esta vida como cristianos obtenemos un poquito de lo mucho que vamos a vivir allá. Pero en su presencia, en el reino celestial, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice, para toda la eternidad. Aquí la palabra plenitud en el hebreo significa tener abundancia, colmar mis expectativas, o sea, llenar mis expectativas, satisfacción completa. O sea, no va a ser satisfacción al 99% o 99.9%. Va a ser 100% de satisfacción, de colmar todo mis expectativas y mucho más allá. Eso significa plenitud de gozo. Plenitud de gozo sería entonces alegría perfecta, abundancia de placeres y de deleites, saciar todas mis expectativas de felicidad. Eso es lo que habla recién el salmista David. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestras para siempre, para toda la eternidad. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Cómo ven? Gloria a Dios. Delicias a tu diestra para siempre. Imagínense, mis hermanos, que con nuestro pequeño cerebro de 1 kilo y fracción, 1,5 kilos promedio dicen que pesa el cerebro humano, nosotros poder comprender toda esta alegría, toda esta paz que vamos a vivir en la vida venidera junto al Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. No va a haber cosa ahora poder medir eso con este cerebro. Hay un placer y un gozo imposibles de medir, mis hermanos, porque estos serán tan enormes e inconmensurables como todo lo que tiene preparado para la siguiente vida nuestro Abba Padre. Recordemos que la mente de Dios no tiene límites, su poder es ilimitado. Por eso todo lo que Él pueda generar, todo lo que el Señor pueda crear, dar, ofrecernos y regalarnos, es por consecuencia ilimitado también. ¿Sí entiende? Aunque sea un poquito de estas capacidades sin límites, ilimitadas de nuestro Abba Padre, para poder hacernos felices, para poder sorprendernos constantemente en la vida venidera. No es que esta vida sea una vida falsa, ¿no? Tampoco, ¿no? No es que esta vida no valga la pena, al contrario, sino que solo es una muestra de lo venidero. Pero el hombre mismo se ha encargado de hacerlo lo menos parecido a lo venidero, como mencionábamos, lo menos parecido. Y ahora, como son los últimos tiempos, la venida del Señor ya falta poco, cada día se acerca más y más. Pero como el mismo Señor dijo, el mundo cada vez más y más alejado de Dios va a estar. Por eso esta vida temporal, que Dios la recreó en el huerto del Edén para que se pareciera a la eternidad, cada vez se parece menos a esa eternidad. Cada vez ese muestrario es diferente y más diferente a lo que Él tenía planeado. Y por eso se pierde ¿qué? La conexión. Él quería que aquí disfrutemos y digamos, ay, imagínate si aquí estoy disfrutando en el jardín, en el Edén, ¿cómo va a ser allá en la presencia, en el trono de la gracia? Pero cada vez es tan oscuro este mundo que dice uno, ay, qué tremendo vivir así, y el Señor qué onda, y allá cómo será. Entonces genera dudas, es el diablo lo que quiere, romper esa conexión. Y lo ha hecho, y el mundo así está, lleno de maldad, de violencia, como en los días de Noé. Por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque sin Cristo no hay resurrección ni vida venidera. ¿Sí entiende eso? Por eso a los que viven o se desviven, vamos a llamarla así, a los que se desviven por las cosas de este mundo pasajero que edifican sus vidas, primeramente por lo que ven en sus ojos, por lo que llamamos adiciones, añadiduras, los que andan desviviéndose por eso. ¿Qué pasa? El Señor les advierte en Marcos 8:36,
No lo busque, yo se lo leo. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su vida? La vida venidera, lo que acabamos de mencionar, las cosas maravillosas que Dios tiene planeado para nosotros. Perdemos eso por andar persiguiendo las cosas que van a ser consumidas por fuego. Pero nosotros, los que creímos, los que creemos, los que depositamos nuestra confianza en Cristo el Señor y en toda su obra redentora, así dice el Señor. Ahora sí busque el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, en la Reina Valera. Para nosotros que hemos creído, el Señor nos dice en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Qué tremenda promesa, ¿no? Del Señor. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Él va generando estos ríos de agua viva. Por eso, cuando uno no nace de nuevo del Espíritu de Dios, no entiende estas cosas. Las palabras de Dios no las puede discernir en lo espiritual. Es necesario que el Espíritu genere estos ríos de agua viva. Si dejamos que el Espíritu nos guíe, viviremos en el poder de Dios en esta vida pasajera. Viviremos un poquito lo que ha de venir. Es una confirmación de que el reino de Dios ya ha comenzado en nuestra vida. Todavía en nuestros cuerpos mortales, corruptibles, empezamos a vivir el reino de Dios. Y será completa cuando Cristo regrese y nos dé, ahora sí, nuestros cuerpos inmortales para vivir de las delicias a su diestra, a su lado. Ahora estamos limitados ciertamente en este cuerpo corrupto que tiende al pecado. Pero cuando nuestros cuerpos glorificados nos sean dado, será como un torrente gigantesco, como imagínense las cataratas del Niágara. ¿Sí conocen quién fue las cataratas del Niágara? A ver, hay que hacer un viaje, ¿no? Vamos a organizar un viaje, ¿no? Para las cataratas del Niágara. O las cataratas del Iguazú, ¿quién fue? Yo sí fui a las del Iguazú, cuando vivía en Argentina. Ahí fui y realmente tremendo. La cantidad de agua que cae, uno dice, ¿cuándo se va a acabar esta agua? Porque sigue cayendo y cae y cae. Y después fuimos a los botes abajo ahí, había unos botes para ir. Y el Señor dijo, no trajeron, yo venía en una playera nomás, no trajeron nada más que eso, nada más. Y dije, ¿qué se van a mojar? Pues traje paraguas. No, si llueve de abajo para arriba, que cae, salpica todo. Al minuto estábamos todos empapados. Y yo decía, y me acordaba de cuando ahora que estaba preparando eso, el viaje que había hecho cuando estaba en Argentina, ahí en las cataratas del Iguazú. Dicen que cae casi 2 millones de litros de agua por segundo. 2 millones de agua. Y cuando hay temporada de lluvia, hasta 40 millones de litros de agua por segundo. No por minuto, por segundo. En un segundo, 40 millones de litros. Imagínese eso. Imagínese. Es así en la vida venidera, mis hermanos. Este río Riachuelillo o pequeño bermejo de agua que va corriendo, que somos nosotros en esta vida, con este cuerpo que envejece, después se va a encontrar súbitamente con una presa de concreto, mis hermanos. Y esa presa de concreto Dios la va a romper cuando este cuerpo ya sea transformado, mis hermanos. ¿Y qué va a pasar? Todos esos ríos contenidos de agua van a caer y van a inundar con un gran caudal y fuerza abrumadoras. Eso es lo que va a pasar en el momento de nuestra resurrección, del arrebatamiento. Eso sería entonces comparable a esta vida venidera con este cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar en el aire, en las nubes. Es algo tremendo lo que va a pasar. Eso es la promesa que nosotros estamos esperando.
y que quizás no tarda mucho. La resurrección de Cristo es por todo esto el suceso entonces más importante de la historia de la humanidad. Es lo más importante. Por eso el enemigo siempre ataca eso. Muchas religiones, sectas, ¿qué dicen? Que Jesús no murió o que Jesús murió pero no resucitó. Siempre atacan la obra final de Cristo, la cruz y su resurrección. ¿Usted por qué cree? Porque como leímos en Romanos 10:9, si no creemos que Él resucitó, que murió y resucitó, ¿qué va a pasar? Pues no hay salvación. Vamos a estar confesando a un Señor que en verdad no creemos que es Señor. El apóstol Pablo expone esto de cómo se cumple el evangelio en la resurrección de Cristo en 1 Corintios capítulo 15 y da la importancia, lo clave que es para la fe cristiana la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, 17, versículo 17, lo voy a leer en la Reina Valera 2015 y dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, o sea, vana. Todavía están en sus pecados. Después en el versículo abajo 19 dice: si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. O sea, como vimos hace unos momentos atrás, mis hermanos, si somos cristianos, para estar cumpliendo nomás, para que me cumpla, para que me dé un negocio bueno, para que me vaya bien en mi trabajo, si somos cristianos o nos congregamos nomás para que, Dios, para que me dé salud y no me muera tan rápido, para nomás cumplir deseos sobre este mundo temporal. Si nomás somos cristianos por eso, pues dice aquí la palabra que nuestra esperanza es Cristo. Si es para solamente esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. No hemos entendido el mensaje de la salvación de Dios. No tenemos nuestra esperanza en la resurrección de los muertos para vida eterna. Pero ¿cuántos aquí presentes esperamos realmente en sus promesas como cosa principal? ¿Cuántos creemos en que vendrá por su iglesia y nos transformará en el aire entre las nubes, como Él dijo? Todas las profecías, mis hermanos, de la primera venida del Señor hace 2000 años, son como 300. Muchos de aquí lo saben que son como 300 escritas en el Antiguo Testamento. Quedan completas cuando el Señor es levantado entre los muertos en el tercer día. Las profecías, mis hermanos, sí, se cumplieron 300 profecías con Él. Pues, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Pero fíjense, ¿para qué están esas profecías? Es para demostrar de la veracidad del Dios viviente. Las profecías son importantes para confirmar que la Biblia en sí es la palabra de Dios inspirada por su Santo Espíritu. Porque ¿quién puede predecir el futuro sino el creador del tiempo? ¿Quién puede poder saber lo que va a suceder respecto a lo que viene, a lo que ha de venir? ¿Quién puede saber sino solo el Señor? De hecho, fíjense bien, ningún otro libro religioso tiene tanta profecía. Muchos libros religiosos ni tienen profecía, porque ni se quisieron arriesgar. ¿Para qué voy a poner una profecía? Mejor pongo una profecía que sea dentro de 100 años, a ver qué. Y no se cumplió. Pero vemos en la Biblia que una cuarta a una tercera parte de la Biblia es profecía. Dice en un libro que se llama La Enciclopedia de Profecía Bíblica, escrita por un hermano allá en el siglo XVIII, que él descubrió ahí 1817 predicciones acerca del futuro en la Biblia. 1817 es lo que el hermano sacó. Estas, mis hermanos, no solo predicen, todas estas profecías predicen la venida del Mesías, de Jesucristo, sino que explican la historia de la humanidad, de las potencias mundiales,
de su decadencia, del auge y de las catástrofes que va a haber a nivel de la naturaleza, las plagas y todo lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Fíjese, así dice el Señor en Isaías 46, versículo 9. En la Reina Valera lo voy a leer. Isaías, el profeta Isaías, en su libro del 46, versículo 9, dice así: recuerden los primeros sucesos de antaño, de antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que ha de venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. ¿Quién puede afirmar eso? Miren, mis hermanos, todo lo que la Biblia, esas 1817, todo lo que ya pasó en el tiempo se cumplió. Todas y cada una de las profecías se cumplieron. Y en Cristo, todas las profecías del Mesías también. Fíjense, en las religiones, puedo citar muchas religiones, en donde una y otra vez, de las pocas que citan profecías, caen en ¿qué? En que no se cumple. Pues como los testigos de Jehová, es una secta que se creó en 1870, ¿no? Y ellos, desde su fundación, profetizaban que en 1914 vendría el Señor y sería el fin del mundo y se acabaría todo ahí. Pues aquí seguimos. Y esa secta aquí sigue. Ellos nomás fueron modificando las fechas. Las fueron pasando. Así los mormones, así súmele un montón y cantidad de sectas. Fíjense, la trascendencia que hay de estas profecías en la Biblia, que es que se han cumplido con una certeza al 100%. Y eso habla de que Dios es el autor de la Biblia. Y que estas profecías, como lo acabamos de leer en Isaías 46, es mi consejo va a permanecer y todo lo que Dios quiere lo va a hacer. Eso va a pasar. Dios siempre está en control. Él nunca pierde el control. A pesar de que cada uno de nosotros hacemos lo que queremos, pero Él sigue teniendo el control. ¿Cuál es la probabilidad, mis hermanos, nomás para que nos entre un poco esto? ¿Cuál es la probabilidad de que se cumplieran 300 profecías en la primera venida de Cristo? ¿Cuál es? ¿Usted cuál cree que sea la probabilidad? Porque hay que sacarlo matemáticamente y ves, pues por ahí fue casualidad. Por ahí se cumplieron casualmente. Por ahí. Pero fíjense, hay infinidad de autores a lo largo de miles de años que escriben del Mesías y de su primera venida. Y de esos se agarran y son 300 profecías para su primera venida. Y son 500 para la segunda, pero 300. De mucha gente que ni se conocía, que vivía en tiempos diferentes, que tenía oficios diferentes, que no se conocían. Y que todo por el Espíritu de Dios fue inspirado y recompilado. Y Dios protegió su canon. Y ahí está. ¿Cuál es la probabilidad? Fíjense, nomás de cumplir 8 profecías. 8. Eran 300, pero de 8 profecías que se cumplan en una sola persona. Es de 1 a 10 a la potencia del 17. O sea, para los que se acabaron con la cara de watts, es 100,000 billones contra 1. ¿Sí lo entiende? Son 17 ceros. Después del 1 vienen 17 ceros. Cumplir 8 profecías en una sola persona. Son 100,000 billones contra 1. En el libro, hay un libro de un matemático del siglo XIX, La ciencia habla, dice, él analizó la probabilidad de que una persona reuniera el cumplimiento de 48. Auméntele, en vez de 8, 40 más. Serían 48 profecías cumpliéndose en una sola persona. 48. La probabilidad de que esto ocurriera es de 10 a la 157. O sea, un 1
y 157 ceros. Esto lo sacan matemáticos, no lo estoy sacando yo así de la galera. Lo sacan matemáticos. 48 profecías cumplidas en una sola persona es un 1 con 157 ceros. O sea, tantos ceros que aquí no podían entrar. Fíjense, para mayor claridad, ¿usted sabe lo que es un electrón o un átomo? Un átomo es la partícula más pequeña indivisible. Sí, sabe lo que es un átomo entonces, ¿no? ¿Se acuerdan? Un átomo que se ven que están así como unas cositas así. Bueno, el átomo es la partícula más pequeña indivisible. Lo que Dios dijo que era indivisible, el hombre agarró y lo dividió y ¿qué creó? La bomba atómica, ¿no? O sea, siempre el hombre usa para mal, para destruir, ¿no? Lo que Dios usa para crear y para bendecir. Bueno, eso es un pequeño comentario, ¿no? Pero miren, un átomo tiene unos electrones que son la carga negativa que va girando alrededor del núcleo, ¿no? Es como tratar, fíjense, 10 a la 157 es como querer agarrar un electrón en todo el universo conocido de átomos, en todo el universo de átomos, y agarrar un electrón al primer intento y acertar. Eso es 10 a la 157. 48 profecías cumplidas en una sola persona. Bueno, ni le digo a 300, ¿no? Porque si no ya me pierdo entre los ceros. Pero ¿qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible, que solo Dios lo pudo haber hecho. No es una casualidad, no es una conflagración de consecuencias que, ahí se formó, qué casualidad, sino que es el plan de Dios, consecuencia de que Dios está en control, como leímos en Isaías 46. Y Dios recordándonos que Él solo puede predecir el futuro antes de que suceda. ¿Y para qué quiere el Señor que usted y yo sepamos eso? De que Él tiene ese poder. Para que tengamos temor de Dios. Para que nos sepamos ubicar en la relación con Dios. Para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Para que volvamos nuestro ser a Él. Para que le entreguemos nuestras vidas confiando en su palabra. Él ha demostrado que es confiable, mis hermanos, que su palabra es confiable, que lo que Él promete, que lo que Él profetiza, ocurre. Lo que Él promete, cumple. Dios significa es digno de confianza. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 13, él anuncia las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Dice, pero lo centra en las promesas de Dios hechas, cumplidas a sus antepasados. Fíjese, hace esa relación. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 33. Hechos capítulo 13, versículo 33, en la Reina Valera dice, Dios la ha cumplido en sus hijos, el evangelio, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. O sea, el evangelio es un evangelio de un Dios digno de confianza. Por eso Pablo aquí en este pasaje ata las buenas nuevas de salvación con el cumplimiento de las promesas a los padres, a los antepasados. Las promesas que Él hizo a lo largo de miles de años, Él las cumplió y por eso son buenas nuevas. Porque Él las cumplió. ¿Y qué pasó? Y Dios las cumplió a sus hijos, o sea, a ellos, en nosotros, dice el apóstol Pablo, al resucitar a Jesús. Ahí Jesús cumplió todas las profecías en Él. Si Dios, fíjense, no cumple sus profecías o sus promesas, ¿por qué hoy estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Si Él no resucitó, ¿para qué estoy yo aquí hablando? ¿Qué pérdida de tiempo sería el congregarse aquí? ¿Qué pérdida de tiempo sería leer la Biblia? Tratar de vivir una vida cristiana en santidad, alejados del pecado, como Dios quiere. Pero gracias a Dios, mis hermanos, Él sí cumplió todo. Y Él cumplirá el resto de las profecías que faltan. ¿Por qué?
Porque cuando uno dice, esta persona es de confianza, ¿y por qué uno dice eso? Porque uno la usa en un trabajo y ve que él cumple. Entonces uno dice, ¿recomiendas a esa persona? Sí, la recomiendo. Me hizo un buen trabajo, me arregló bien el carro, por ejemplo, un mecánico, ¿no? Y me arregló, y también al amigo le arregló bien el carro. Hizo bien, dijo que era eso, fue, arregló, cumplió. Entonces cuando alguien me pregunta, ¿tienes un mecánico de confianza? Sí, él, porque él cumplió y Dios cumplió e hizo. Eso es la Biblia. Por eso hoy estamos aquí. Él es digno de confianza. Moisés cantaba de alegría en Deuteronomio 32:3. Así nosotros debemos de cantar de alegría, mis hermanos. En Deuteronomio 32:3 dice así: voy a proclamar el nombre del Señor, voy a enaltecer a nuestro Dios. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Para los que amamos al Señor es un sí, amén. Y sigue en el versículo 5, dice, la corrupción, escuche bien, no es suya, no es de Dios. No hay maldad, no hay mancha en él. Pero la corrupción no es suya, sino ¿de quién? De sus hijos, que son gente torcida y perversa. No se ofenda, es la Biblia que está hablando. O es Moisés, después reclámele a Moisés. Sí, ahí lo ve en el reino celestial. Mire, así la Biblia nos señala, mis hermanos, para que no nos las creamos, para que no confiemos en nuestros propios razonamientos. Nuestros propios razonamientos, dice la Biblia, que es camino de muerte y perdición. Pero cuando decimos, híjole, no, espérame, yo pienso de esta manera y así, híjole, pero no me está resultando, no tengo paz en mi corazón, algo pasa. Bueno, es hora de confiar en el Señor, confiar en su razonamiento ya, y ya dejar de ser obstinado y necio y decir, no, mi manera es buena. Pero la Biblia ya nos los advierte, nuestro camino lleva a destrucción, a muerte. Porque alejados de Dios, nada podemos hacer, dice la palabra. El Señor, nuestro Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, en Juan 15:5. Somos como esa rama, mis hermanos, somos esas ramas cortadas del tronco principal, donde está la raíz. Y esa rama, ¿qué le va a pasar? Se va a secar. Ese pámpano, como dice el Señor Jesús, se va a secar tarde o temprano. Todavía por ahí usted como pámpano que está cortado del tronco principal, usted está diciendo, no, todavía estoy verdecito, mira mis hojas verdes, pero ya están envejeciendo. Ya las hojas verdes no son tan verdes. Ya mi tronquito pequeñito ya no está tan verde, ya no tiene néctar, no tiene jugo, ya se está secando, ya es tiempo de morir. Y todavía usted está separado del tronco. Y piensa que va a ir al cielo, que no hay infierno, que la va a pasar bien, o que esta vida es todo. Pero la Biblia, nuestro Dios digno de confianza, escribió que eso no es así. Así estaban nuestras vidas antes, nuestros hermanos que estamos en la fe. Antes de restablecer la relación con nuestro Dios creador, estábamos perdidos. Estábamos en nuestras rebeliones, en nuestros pecados, en las obras de la carne, y apareció Cristo. Y Él dijo y cumplió. Gracias a Dios. Y Él murió, pero Él resucitó al tercer día. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Fíjense, ahí seguimos en Deuteronomio 32, el versículo 6. Moisés ahí, un inspirado Moisés, exhorta a un pueblo incrédulo. Y le dice, tú pueblo loco e ignorante. No soy yo, sigo recalcando, es Moisés. Tu pueblo loco e ignorante, ¿así le pagas al Señor? Él es tu Padre, es tu Creador. Él te hizo y te afirmó. ¿Cómo le agradeces a Dios todo lo bueno que ha hecho en tu vida? Eso es algo importante, mis hermanos. Que estás vivo, que estás en tus 5 sentidos, que has escuchado el Evangelio y has sabido que Cristo resucitó.
Hoy estás oyendo su palabra, hoy estás oyendo su enseñanza, su sana doctrina. ¿Cómo le agradeces con tu vida? Porque si Él se entregó su vida por ti, por mí, ¿qué estás haciendo? Cristo sí vino y sí cumplió todas las profecías que habían en Él. El Hijo unigénito se hizo hombre para poder así, con un cuerpo mortal, corruptible, poder morir por nuestros pecados y así resucitar. Y así cumplir todas las profecías escritas de Él acerca del Mesías, completando el plan de salvación y restableciendo la relación única con nuestro Dios creador. Y hablando de profecías, la primera profecía escrita en la Biblia tiene que ver con la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque la primera, miren, la resurrección de Cristo es lo que cierra el plan de salvación, como recién vimos. Eso cierra ya, está cerrado el plan. Nosotros cuando creemos estamos seguros en Cristo. Nada más necesitamos que nuestra fe, seguir confiando en Él. A pesar de cualquier circunstancia, seguimos confiando. Eso cerró el plan de salvación. No más, ahora seguimos viviendo en este cuerpo y en este mundo corrupto. Pero Él va a llegar y todo eso se va a terminar, mis hermanos. Pero fíjense cómo empezó. El Señor le dice a la serpiente antigua, el diablo, ahí en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, le dice a la serpiente, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta es la primera profecía. Y cómo no, la primera profecía tiene que ver con la resurrección, mis hermanos. El diablo herirá al Hijo del Hombre, a Jesús en el talón. Eso fue ¿en dónde, mis hermanos? En la cruz. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, sus discípulos quisieron pelear, sacaron sus espadas y el Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 26:53, ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él no se quería defender, Él tenía que cumplir. 54, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Porque es necesario que así suceda, dice el Señor. Era necesario que Génesis 3:15 y todas las demás profecías se cumplieran en Cristo. En el Evangelio de Lucas expresa ciertamente en su arresto y posterior martirio y crucifixión ese breve momento de victoria del diablo y sus huestes de maldad, ese herir en el talón a la simiente de la mujer, a Cristo. Vamos a Lucas 22:52. Lucas capítulo 22, versículo 52, sigo en la Reina Valera contemporánea, dice así: luego Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, han venido con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Aquí está el cumplimiento de herir en el talón de Génesis 3:15. Pero la simiente de la mujer, Jesucristo, murió en la cruz y 3 días después venció a la muerte al ser levantado entre los muertos, esto es, lo hirió al diablo en la cabeza. Vayamos todos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. En la Reina Valera lo voy a leer porque esto es un pasaje que tenemos de memoria, ¿no? Colosenses 2:14. Algunos dicen, ¿cómo? ¿Qué está hablando? Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra mí, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la cruz, el diablo pensó que había victoria ahí, que mató al Hijo de Dios, pero la victoria fue de Cristo, de nuestro Señor.
Él despojó a los principados y los exhibió públicamente. Desarmó completamente a los gobernadores y a las autoridades espirituales de las tinieblas, a las huestes del imperio de maldad de Satanás, príncipe de este mundo, y obtuvo la victoria en la cruz el Señor. Una victoria que se confirma y se completa cuando Él resucitó de los muertos. El diablo y su ejército de ángeles caídos ya fue vencido, mis hermanos. Esa es la gran noticia también. Ya fue vencido. En Hebreos 2:14, ya vamos cerrando. Hebreos 2:14. Vayamos al libro ahí de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda un poco más este pasaje. Dice así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, o sea, Cristo, también se hizo de carne y sangre, se hizo hombre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. O sea, ¿cuál era el poder del diablo? Él tenía el poder sobre la muerte. Por eso Él nos lleva ¿a dónde? A las obras de la carne, a que pequemos continuamente. ¿Para qué? Para que muramos eternamente. Él ahí nos quiere, pero Cristo rompió esa maldición, mis hermanos. Esa es la buena noticia, que Él agarró y dijo: yo rompo el poder del imperio de la muerte. Te tomo tu bastón, diablo, y lo pisoteo. Yo venzo a la muerte y ahora permito a todos los que crean en mí que puedan tener esta gloria, que puedan tener este honor de poder ser hijos de Dios, vivir eternamente. Para poder nosotros resucitar, primero hay que morir como Cristo lo hizo. Él fue nuestro ejemplo. Para vencer el poder del diablo y el imperio de la muerte, o sea, las obras de la carne, la tentación. Oye, mira pornografía, mira, haz esto, roba, ahí está el dinero, agárralo, pásate la luz roja. Dice maldición, no importa que digas maldiciones, ve ese video, no importa. Y uno está ahí, metido en eso. Pero ¿cómo podemos vencer el poder del imperio de la muerte en nuestras vidas? Tenemos que morir junto a Cristo en la cruz. Gálatas 2:20. Tenemos que morir junto a Cristo en la cruz. Al morir Cristo en su cruz, Él hizo vida eterna posible en nosotros. En el versículo 15 ahí de Hebreos 2 dice: únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Cómo nos liberó? A través de esa manera, que murió en la cruz y resucitó. El diablo disfruta vernos morir, como disfrutó y pensó que venció a Cristo en la cruz. Pero él, ¿sabe cuándo se goza y se alegra más nuestro enemigo? Cuando nuestras vidas están muertas espiritualmente. Pura obra de la carne. Ahí vio las obras de la carne en Gálatas 5. Pleitos, pecados sexuales, fornicación, adulterio, inmundicias, hechicerías, idolatría, la codicia. Todo eso es las obras de la carne. Él se ríe y dice: ya sé dónde vas a terminar. Pero Él también sabe en dónde Él va a terminar. Por eso Él nos quiere mantener esclavizados en el temor de la muerte, tratando nosotros de sortear la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo sorteamos la muerte? Esquivamos, tratamos de esquivar la muerte. ¿Cómo? Al creernos, Él nos hace creer que podemos vivir la mejor vida ahora. Con eso ya la hacemos. Al distraernos, gastando nuestra vida en perseguir las cosas futiles, inútiles de este mundo. Al hacernos pensar que debemos de vivir y lograr poder y reconocimiento, dinero y fama, influencia, etcétera, y para dejar un legado, póngale, a mi descendencia y a la historia de la humanidad. Mire, toda esa gente que dejó un legado para la humanidad y la posteridad, ¿dónde está? En la tumba. ¿Sí o no? Están en la tumba.
Napoleón, no sé quién, está en la tumba. Ay, Abraham Lincoln, está en la tumba. Que Magán, está en la tumba. Todos están en la tumba, mis hermanos. Pero Cristo había un nuevo camino para que nosotros, estando en la tumba, venzamos a la muerte, mis hermanos. Esa es la buena noticia. Que nadie le diga otra historia, que nadie le diga otro evangelio. Ese es el verdadero evangelio de salvación. En eso usted y yo hemos creído y por eso estamos aquí, por eso amamos a Cristo y por eso queremos agradarle y por eso ya dejamos esa vida y seguimos la guía del Espíritu. Esa es la manera. Los que confiamos en la obra de Jesús, así como hizo Jesús, nosotros también podemos ser victoriosos ante Satanás y los poderes de este gobierno espiritual mundial. Nosotros también somos crucificados junto a Cristo. Nosotros también, como el Señor, podemos resucitar, pero primero debemos de morir a nosotros mismos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Tú has abierto el camino de nuestra salvación. Esas son las buenas nuevas, el evangelio. Pero tú atas, tú conectas este evangelio con todas las profecías y todas las promesas que tú has cumplido, Padre, en la obra de tu Hijo, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz y en su resurrección al tercer día. Eso es el evangelio, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 3. Nosotros en eso hemos creído, Señor, no en cualquier cuento y fábula, sino en tu verdad, en tu palabra inspirada en la Biblia. Tenemos confianza porque tú eres digno de confianza y todo lo que has dicho se ha cumplido, todo lo que has profetizado ha pasado. Y estamos seguros en ti, mi Dios, porque hemos confiado en ti. Y morimos a nuestra antigua manera de ser. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo, Señor. Todo en nuestra vida debe ser hecho nuevo, Señor. Señor, tú sabes las almas, cada corazón que aquí se encuentra, Señor. Señor, tócalos. Abre con esos corazones, mi Dios. Destruye argumentos que llevan a caminos de perdición, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a morir a nosotros mismos y vivir esa vida en abundancia desde ahora, mi Dios, y hasta la eternidad, mi Dios. Poder ver un poco, una muestra de cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo y harás, Señor. Porque aquel día cuando nos llames con trompeta de Dios entre las nubes, Señor, es un anhelo espectacular, mi Dios, en que estamos esperanzados, Señor, de que pronto ocurrirá, mi Dios. Señor, mientras tanto, oramos y te pedimos por todas esas almas que todavía no te conocen, que todavía no han entregado sus vidas ante ti, que no se han rendido, Padre, y no han dejado su anterior vida, su viejo hombre. Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Derriba argumentos, Señor. Humíllalos, Señor. Y sigue humillándonos a nosotros también como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dependemos de ti, de tu poder, de tu gracia. Y a eso nos hemos aferrado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el que resucitó y nos llevó a esa resurrección a nosotros también. Amén. Amén. Bueno, dele gracias al Señor.